bendiga. Vamos a, en esta ocasión, a prepararnos para seguir estudiando el libro de Juan, que espero esté siendo de grande bendición para sus vidas, para cada uno de ustedes. Que Dios esté haciendo algo precioso con cada uno a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a continuar en el capítulo 3, porque vamos a hablar algo que es muy importante para los que aman a Dios, para los que sirven a Dios y para aquellos que probablemente nunca han oído de la palabra de Dios. Vamos a iniciar en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no fuere con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar otra vez o una vez más en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que no es ese el nacimiento, sino el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí quiero que lleguemos, porque creo que vamos a poder aprender algo muy importante para nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento en el conocimiento de la Biblia. Más que nada, mi intención siempre es como traer enseñanza para que ustedes aprendan de la palabra de Dios. Dice que vino a él un hombre que era fariseo, o sea, los fariseos, el significado de la palabra fariseos significa los apartados. Y se deriva de un vocablo hebreo que significa apartar. Y en los encuentros con Jesús, nosotros vemos que los fariseos generalmente contra Jesús fueron muy conflictivos. Fue una de las sectas que más atacó lo que Jesús venía a hacer a través del programa de redención. Y generalmente vemos a través de la Biblia que fueron muy conflictivos con Jesucristo. Yo me imagino que por eso vino Nicodemo a medianoche, venía tropezándose, y que no me vayan a ver los demás fariseos porque se me van a enojar, que no me vaya a ver mi mamá porque a lo mejor se va a enojar si dejo su religión, ¿verdad? Eso es lo que sucede a veces cuando entra el hambre y el deseo de Dios. No eran separatistas, o hablando de lo que significa la palabra hebreo, apartados, en el sentido de que se aislaban de la sociedad, sino que en un sentido así como puritano, porque por la forma en que se habla de Nicodemo, aparentemente era alguien que pertenecía al Sanedrín. Y el hecho, de que tú pertenezcas a una religión, o haber crecido en una religión, o que asistas a una iglesia, eso no es exactamente lo que te da la entrada al reino de los cielos o al reino de Dios. Lo único que te garantiza la entrada al reino de los cielos es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No importa lo que creas, no importa la religión que profeses, a dónde vayas, dónde crees tú que estás sirviendo a Dios, no es eso lo más importante. Lo más importante es el nuevo nacimiento. Así que
Cuando Jesús le dijo esto, tienes que nacer de nuevo, es que realmente necesitamos entender lo que significa el nuevo nacimiento. ¿Qué será? ¿Regresar como pensó Nicodemo al vientre de nuestra madre y poder volver a nacer? Es contraproducente, no es lógico. ¿Será que en la transmigración estará el nuevo nacimiento? Tampoco. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la Biblia: si alguno ya está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación, nueva criatura es. Si alguno ya está en Cristo, todas las cosas viejas, dice, deben de quedar en el pasado y todo debe de ser hecho nuevo. Vamos a tratar de comprender en esta tarde, en este día, lo que es el nuevo nacimiento. Cuando la Biblia dice nuevo nacimiento, está hablando de una nueva creación de Dios. Dios haciendo todo, absolutamente todo nuevo. En otras palabras, el nuevo nacimiento es una creación completamente nueva de Dios. No una persona parchada, no una persona remendada, sino algo nuevo, completamente nuevo. En Marcos capítulo 2, versículo 21, vean ustedes de qué forma Jesús habló acerca de lo que es el nuevo nacimiento. En el versículo 21 del libro de Marcos, capítulo 2, dice: nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo o el mismo parche nuevo tira del viejo y la rotura se hace mucho más grande. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Vea usted la forma de ilustración. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque cuando lo echas el vino nuevo en odres viejos, se rompen y se derrama completamente el vino. Dios no puede depositar la nueva creación en una especie que no ha nacido de nuevo. Dios no puede hacer que cuando nosotros nos entreguemos a Él, nosotros le querramos servir con las costumbres, con las mismas cosas del pasado, sino que cuando Jesús hace algo nuevo, lo hace completamente nuevo. Él no va a depositar su espíritu, no va a depositar su palabra en una persona que no ha entendido lo que es la salvación. La razón por la que Dios no puede hacer esto es porque se derramaría, se perdería lo que Dios quisiera hacer con una persona que no cambia su estilo de vida. Con una persona que no ha entendido lo que significa entregarse a Dios y hacer el cambio radical. O sea, cuando Dios hace algo nuevo, tiene que ser algo completamente nuevo en la vida de la persona. Si Dios te salvó, tu actitud, tu forma de vida, tu forma de dirigirte tiene que ser nueva completamente. Si tú estás casado y estás sirviendo a Dios en tu vida y estás tú haciendo que la vida que estás desarrollando espiritualmente se pueda reflejar en la vida de la persona con la que vives. Digo esto porque hay maridos que nunca cambian, dicen que sirven a Dios, son los mismos obros de todo el tiempo. Eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que trae todo absolutamente nuevo, y eso se tiene que reflejar en la vida de una persona. Porque por eso a veces hay personas que dicen: mano, pues mi esposo dice que es siervo de Dios, pero nomás mira cómo se comporta en la casa, es insoportable. Le digo esto porque es importante que el nuevo nacimiento se refleja en la vida de una persona. Y Dios no va a echar vino nuevo en odres
viejos o en el viejo que no cambia, para que mejor me entiendan. No puede Dios depositar esto en la vida de una persona que no hace estos cambios en su vida. El nuevo nacimiento es cuando tú cambias todas tus expectativas, tu forma de vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de dirigirte, y todo lo que sucede en tu vida tiene que ver con el nuevo nacimiento. Jesús estaba poniendo un ejemplo muy importante, que los odres viejos se rompen y el vino nuevo se va a tirar. No puedes tampoco poner remiendo nuevo en un odre viejo o en un paño viejo. Nosotros, como esos odres, Dios quiere poner su vino, su espíritu nuevo en nosotros, pero no lo va a poder hacer hasta que nosotros entendamos lo que significa lo que es ser creados nuevos odres completamente. Dios no viene o no vino a nuestra vida a ponernos parches ni tampoco a remendarnos. Dios vino a darnos un nuevo vestido completamente. Y todos los remiendos y parches son las religiones que no tienen su origen en la Biblia, sino que tienen su origen en el ser humano. Todas las religiones tienen su origen en el ser humano y tienden siempre a querer remendar al hombre, sin darle la palabra de Dios, que es la que trae el nuevo nacimiento. Sin embargo, la Biblia dice: tienes que nacer de nuevo. O sea, el antiguo hombre tiene que morir y Dios tiene que poner dentro de ti una nueva personalidad. Escuche usted, una nueva personalidad. Y si tú no tienes esa nueva creación y este nuevo nacimiento, entonces dice Dios, no puedes entrar al reino de Dios. Tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Y este nuevo nacimiento, decíamos, sin este no se entra al reino de Dios. Y su reino, o sea, en su reino, en el reino de Dios, nadie puede entrar parchado. No se puede, a Dios no se le puede engañar. El salmista dijo en el Salmo 51:5, dijo: nací en pecado, dice, en pecado me concibió mi madre. Así dijo el salmista. En pecado me concibió mi madre, o sea, nacimos con este pecado. Este cuerpo físico se pone en contacto con el mundo físico que nos rodea. Y tú naciste vivo físicamente y por herencia nacimos muertos espiritualmente. Por el pecado con el que nosotros nacimos. Tenemos el pecado original en nuestra carne, en nuestros miembros, en nuestros pensamientos. Y eso se puede reflejar claramente desde que un niño nace. O sea, un niño nace, no necesita enseñarle que sea desobediente. Él es desobediente por naturaleza. Y si no te cuidas, se va a convertir en un dictador, en el dictador de la casa, el que da las órdenes y hace todo. Necesitamos nosotros entender que para poder nosotros deshacernos de ese pecado original con el que nacimos, porque nacimos separados de Dios espiritualmente, dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado es algo que nosotros lo heredamos sin querer, es una herencia forzada que tenemos. Y cuando crecemos, queremos llenar este vacío espiritual, probablemente asistiendo a una iglesia, pero esto no es necesariamente lo que nos da el nuevo nacimiento. Tú tienes que encontrarte de una forma personal, de una forma íntima con Cristo para poder entender lo que significa el nuevo nacimiento. Tienes que enfrentarte a Dios y permitirle que Él entre a tu vida y pueda darte el nuevo nacimiento, porque es una exigencia de Dios. El nuevo nacimiento no es una opción, es una exigencia de Dios. Dios dice: si no naces del agua y del Espíritu, no hay reino de los cielos.
Qué sencilla es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Y el nuevo nacimiento es pasar de muerte a vida. Síganme con mucho cuidado, porque aquí vamos a comprender bien lo que significa este proceso en el que Dios quiere llevarnos a todos, a cada uno de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 12, vengan ustedes conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios, donde dice en el versículo 12 que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados a la República de Israel, extranjeros, advenedizos a los pactos de Dios, a los pactos y a sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que estábamos separados, muertos en delitos y pecados. Los que han nacido de nuevo, entonces nos damos cuenta que en el nuevo nacimiento es donde adquirimos precisamente la vida de Dios. ¿Por qué? Porque a través del nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hace que en el nuevo nacimiento pasamos de muerte a vida? Mas ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y en otro tiempo dice, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es precisamente el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, entre los cuales, dice el apóstol, todos nosotros también en otro tiempo estuvimos, versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia como los demás. Vean ustedes la diferencia, que hizo Cristo con nosotros. Éramos como los demás. Éramos como el mundo va en la corriente. Versículo 5, aún nosotros estando muertos en pecados, ¿qué dice la Biblia? Nos dio vida. Vean ustedes, Efesios 2:5. Nos dio vida juntamente con Cristo y desde ese momento nos salvó. En el nuevo nacimiento, ¿qué sucede? Nuevamente pasamos ¿de qué? De muerte a vida. En el nuevo nacimiento. Por eso es que la salvación trae vida espiritual a la vida de la persona, o a los muertos en delitos y pecados. ¿Qué trae la salvación? Vida a nosotros. Este es el poder que levanta a los creyentes de la muerte y les da vida. Y una persona que está en muerte espiritual necesita ser vivificada por Dios. Si todavía vives en las obras de muerte, estás en peligro. Si tienes años asistiendo a la iglesia y no has cambiado, no has nacido de nuevo, sigues siendo el mismo. Dice el versículo 6 que juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. ¿Cómo sucede esto? En el nuevo nacimiento. Nos resucitó en el nuevo nacimiento y ahora dice que andamos en novedad de vida. O sea, la vida de Jesús está siendo manifestada en nosotros. De la forma en que Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, una vez también nosotros nos encontrábamos en esa situación. Los que hemos conocido a Jesús, oímos su voz que nos dijo claramente, síganme, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y desde ese momento comenzó a resucitar nuestra vida espiritual. Y desde ese momento comenzó a cambiar mis expectativas,
comenzó a cambiar mi estilo de vida. Ahora veo todo completamente distinto. ¿Por qué? Porque Cristo me resucitó lo espiritual que hay dentro de nosotros, que estaba muerto, completamente muerto, y vivíamos entre los muertos. Pero cuando resucitamos espiritualmente, por el poder que tiene Jesucristo sobre la vida y la muerte, entonces nos damos cuenta de que algo nuevo sucedió. Esto es algo inexplicable, solamente lo puede entender aquel que lo experimenta, que lo vive, que lo puede sentir en su vida espiritual, ver ese cambio tan radical que Dios hace en nuestras vidas. Cambia completamente nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo que Dios está haciendo. Tenemos ánimo, no vemos las circunstancias, sino que vemos lo que Dios nos está ofreciendo y creemos en Él y confiamos en Él y estamos, determinados a servirle hasta la muerte. Que pasen 20, 30, 40 años y tú te mantengas con esa fe y esa confianza y esa esperanza en Jesucristo, que es lo más importante que nosotros tenemos en esta tierra. El nuevo nacimiento, dijo Jesús en Juan 5:24, es pasar de muerte a vida. Capítulo 5, versículo 24. Puedes tener vida física, trabajas, comes, vas a la escuela, vas al trabajo, haces el otro, pero es todo lo que sabes de esta vida, porque no puedes percibir la vida espiritual. Óigame, si una persona está en esa situación después de estar oyendo la Biblia, está en peligro, mi hermano. Hay un peligro muy latente ahí en tu vida espiritual. Tú no estás viviendo nada más para comer, vivir, dormir y trabajar. Tienes un espíritu que alimentar. Tienes un alma que tienes que cuidar, y la alma es eterna, porque ahí está la vida eterna del hombre, en el espíritu que Dios depositó dentro de nosotros. Dios plantó eternidad en nosotros, y cuando nosotros entendamos esto es cuando vamos a ponerle verdaderamente atención a lo eterno, cuando nosotros lo entendamos, cuando nosotros lo podamos ver en nuestra vida. Por eso es que si solamente nos basamos a la vida física, a lo que vemos, a lo que tocamos, entonces no estamos caminando por fe. ¿Qué pasa cuando solamente percibimos lo físico y no percibimos lo espiritual? Quiere decir que estás muerto hacia Dios, y por eso es que sientes ese vacío, por eso te sientes confundido, por eso estás lleno de temores, porque precisamente por eso, porque solamente buscas los placeres, aquello que solamente te puede dar la vida física y no la vida espiritual. Quieres tener suficiente para sentirte seguro. ¿Seguro de qué? ¿Habrá seguridad en la tierra? ¿Habrá algo que me pueda decir, ya tengo todo lo que yo necesite? Ahora sí, tranquilo, como le dijo aquel hombre a Jesús. O en esa parábola que Cristo dijo, ahora sí, alma mía, repósate, come, bebe, tranquilízate, ya aseguraste tu futuro. Necio, le dijo Jesús, ¿qué sucede si esta noche vienen a pedir tu alma? Todo lo que tienes amontonado se lo va a comer la polilla. Ni lo vas a poder disfrutar. ¿Por qué pensaba de esta manera? ¿O cuál era el mensaje de Jesús? Que hay muchos que no perciben lo espiritual. La percepción de las cosas espirituales es lo más importante que todo cristiano tiene que desarrollar en su vida diaria, en su vida espiritual. Cuando todos los hijos de Dios perciban más lo espiritual que las cosas físicas, entonces su vida va a ser diferente, sus expectativas van a ser distintas. Entonces vas a decir, cada día traes afán. ¿Qué importa que tenga un montonal de trabajo? Cada día trae su afán. Así que no me voy a preocupar por el día de mañana, porque tengo a un sustentador que me ayuda, que me cuida, que me fortalece, que me va a enseñar y me va a guiar y me va a dar lo que yo necesite para poder seguir adelante. Si actuamos de otra manera, no estamos confiando entonces en Dios y no estamos percibiendo lo espiritual.
Lo mismo le pasó a Nicodemo, no percibía lo espiritual y era un maestro de Israel. La razón es porque estaba enfocado solamente en las cosas comunes, porque no había entendido lo espiritual. Gloria al Señor. Así que si estamos llenos de temores, de confusión, de vacío, es porque es muy probable que tu vida espiritual esté adormecida, en status mortis, y no percibes las cosas espirituales. Entonces, el nuevo nacimiento número 2 es una mente nueva. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice que tenemos la mente de Cristo. Según 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, tenemos nosotros la mente de Cristo. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. Vean ustedes que todo puede suceder o todo puede comenzar en nuestra mente. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea que la mente es de vital importancia que esté ejercitada en la palabra de Dios para poder mantenernos en el nuevo nacimiento. No se conformen a las cosas que miran, que tocan. No se conformen a las cosas de este siglo, sino que renueven su entendimiento para que puedan experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, transformados es algo similar a la metamorfosis. ¿Saben lo que es la metamorfosis? Qué bueno, yo también. Y aquí connota, vean ustedes que a través de este desarrollo, ¿qué es lo que sale a través de la metamorfosis? ¿Qué sale? Una hermosísima, ¿qué? Mariposa de ¿qué? De un gusano. Entonces quiere decir que la transformación es similar a la de la metamorfosis. Y aquí connota un cambio, pudiéramos decir, externo, lo que es la metamorfosis. Pudiéramos decir que es un cambio en la apariencia externa que tiene que relucir nuestra naturaleza interior. O sea, los cristianos deben de manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido cambiada. O sea que desde el momento en que te entregas a Cristo comienza la reformación, comienza la metamorfosis, comienza el cambio, comienzas a dar chispas, comienzas a dar luz de que estás siendo renovado. Pero dígame usted, si una persona no muestra esas chispas, no muestra eso, quiere decir que es muy probable que no esté pasando nada, absolutamente nada en su vida espiritual. Jesús dijo a los que comienzan este proceso desde aquí de la tierra, ¿qué dijo Jesús de ellos? Por sus frutos me voy a dar cuenta si comenzó la renovación. Pero si sigue siendo igual, quiere decir que no está pasando nada en el interior. Y hay quienes se defienden y dicen: no, solo Dios conoce lo que hay en mi corazón. Sí, pero también se ve lo que hay en tu corazón. También se ve. No lo puedes ocultar. Es imposible que tú ocultes lo que está en tu corazón, porque se mira. O sea, cuando comenzó este proceso de renovación, dice el apóstol Pablo, el que escribió Romanos, dice que en la renovación se comienza a experimentar la buena voluntad de Dios. No estamos hablando de la glorificación, estamos hablando del proceso de renovación. O sea que en el proceso de renovación se comienza a visualizar lo que está sucediendo en tu hombre interior.
Lo que está pasando en la nueva criatura, lo que está pasando en la nueva especie, lo que está sucediendo por causa del nuevo nacimiento. Si alguno ya está en Cristo, cambió completamente sus expectativas y todo completamente, todo comienza a ser renovado. Su mente, sus pasiones, sus actitudes, su estilo de vida. Óigame bien, todo viene a ser renovado y comienza a visualizarse lo que está pasando dentro de nosotros. No lo podemos evitar. Entonces quiere decir que a través de nuestra conducta sabemos lo que hay dentro de nosotros, en el hombre interior, y sabemos que a través de esto se puede ver que ha sido algo cambiado, que ha sido redimido algo, y esto se demuestra en las actividades de nuestra vida práctica. Tú no puedes decir que tienes muchas convicciones espiritual si no se te nota. O sea que nada más, como luego se dice, ¿verdad? Nomás habla por hablar, pero no se ve que exista ese nuevo nacimiento. Esta clase de transformación solo puede ocurrir a medida que Dios va cambiando nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación de la palabra de Dios. No hay otra forma de hacer ese cambio. Si tú no tienes contacto con la Biblia, si no la lees, si no la meditas, si no te la grabas, si no grabas capítulos, si no grabas versículos, si no la lees, no está pasando absolutamente nada en tu vida. No estás memorizando la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, vayan ustedes conmigo, 2 de Corintios 3, 18, quiero que ustedes vean algo muy, muy importante acerca de lo que significa esto. Fíjense lo que decía el salmista acerca de la Biblia: todo el día es ella mi meditación, todo el día es mi meditación la Biblia. En 2 de Corintios 3, 18 dice que nosotros estamos a través de este proceso mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? A través de la meditación, a través de la constante práctica en la que nosotros nos estamos ejercitando acerca de la Biblia. Y cuando nosotros vemos la Biblia como parte vital para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual, comenzamos a mirar la transformación. Y comienza a decir, bueno, ya no soy tan chismoso como antes, ya. Y comenzamos a mirar que hay un cambio. Ya Dios me libró de los vicios en los que me encontraba. Estamos mirando como en un espejo la transformación que Dios está haciendo. Ya amo a mi esposa, ya la respeto, la cuido más. Ya respeto y amo a mis hijos como no lo hacía antes. Les doy un especial cuidado. Tengo un devocional con ellos en mi casa. Eso quiere decir que comenzamos a ver como en un espejo la transformación que Dios está haciendo con nosotros. ¿Dónde miramos esto? En la Biblia. La Biblia es como un espejo donde nosotros nos miramos. Y si no miramos como en un espejo lo que la Biblia dice, vamos a llegar a la iglesia todos greñudos. Así como cuando usted se mira en el espejo y se mira a ver el chonguito, a ver cómo está, si está bien acomodadito o no. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vernos en la Biblia, comenzamos a ver la transformación, comenzamos a ver los cambios que Dios está haciendo. Fíjese bien lo glorioso que es esto, porque nosotros estamos haciendo lo que decía Josué. Cuando decía Josué, todo día y noche estoy en contacto con la palabra. Todo el día es mi meditación. Siempre estoy meditando en ella. Eso quiere decir que estamos mirándonos en ella como un espejo y arreglando las cosas que estamos viendo que no van de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Nos reflejamos en ella y comenzamos a hacer cambios. ¿Por qué? Porque estamos siendo renovados en nuestra mente, en la meditación de la Biblia, en la meditación de la palabra de Dios. Usted va
va a encontrar muchas cosas que necesita cambiar. Pero la pregunta es, ¿lo hace en la práctica? Si no lo hace, comience hoy. Antes de irse al trabajo, apréndase un versículo. Y si se aprende un capítulo, mejor. Hasta el Salmo 117, pero apréndase. O el que dice Jesús lloró, de perder ese versículo. Necesita aprender y grabar la Biblia en su corazón. Es más, le conviene el Salmo 117 porque hasta lo puede cantar. Y alabad a Jesús, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jesús es para siempre, aleluya, amén. Y ahí termina el versículo. Cántelo todas las mañanas. Entonces, quiere decir que en la meditación de la Biblia estamos viendo como en un espejo la transformación en la que Dios nos va llevando de gloria en gloria, de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Esta renovación y este crecimiento solamente se adquiere cuando nosotros meditamos en la ley de Dios. Todo el día sería nuestra meditación, y esto es parte del nuevo nacimiento. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, fíjense ustedes en lo que dice la Biblia, que nos debemos de ejercitar para nuestra mente. Y quiero que lo lean juntamente conmigo. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, comienza diciendo, todo lo que es verdadero. Fíjese bien, todo lo honesto. Ahí es donde se tiene que ejercitar en la mente. ¿Qué está hablando? De la mente. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna en esto, ejercítate en la mente. En esto tienes que pensar. Y la razón por la que Dios quiere que nos ejercitemos en esta área de nuestra vida es porque cuando nosotros venimos a Cristo, veníamos tan llenos de cosas. Por ejemplo, si un niño crece en el Evangelio, pues desde que nace está oyendo el Evangelio. Pero nosotros que ya veníamos broncos y que traíamos tantas ideologías, tanta religión, tanto en nuestra mente, pues batalló mucho Dios. Tuvo Dios que agarrarnos y tranquilízate, siéntate, comienza a entender lo que es la Biblia. Y nosotros queriendo salir con nuestras ideologías. Pero ¿qué hace Dios? Con el tiempo nos va moldando y nos va preparando y nos va entrenando. Por eso necesitamos entrenarnos, necesitamos prepararnos, necesitamos que la Biblia se comience a convertir en parte esencial de nuestra vida diaria. La Biblia, la palabra de Dios. Porque aquí es donde está la fortaleza espiritual y es donde está la fortaleza de la nueva especie que Dios está criando, de los que nacen de nuevo. Por eso todos aquellos que deciden entregarse a Cristo necesitan ser entrenados en la Biblia, que la mente esté impregnada, esté llena de la palabra de Dios, para poder mantener fuerte la nueva especie, la nueva criatura que Dios está creando, porque dice que es conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y por último, el nuevo nacimiento es una nueva naturaleza. La naturaleza con la que nacimos es engañosa, mentirosa, rencorosa, amargada, odia, pelea, está llena de lascivia. Por eso Dios, a través del nuevo nacimiento, hace estos cambios en nuestra vida. La nueva naturaleza de Dios, una de sus características es santidad. Significa estar separado del pecado. Y cuando tú estás separado del pecado y pecas contra Dios, te duele pecar contra Dios. La razón por qué te duele pecar contra Dios es porque ofendes a Dios. Todo aquel que ha adquirido esta nueva naturaleza estando en Cristo y peca contra Dios, sabe muy bien que le falla a Dios y le duele en su corazón haberle fallado, y tiene que ir arrepentido a los pies de Dios sin pedirle perdón,
¿Por qué? Porque esto está en la nueva naturaleza en la que Dios nos está criando y nos está desarrollando en el nuevo nacimiento. Pero si una persona peca contra Dios y se queda tan fresca como si nada hubiera pasado, entonces quiere decir que no le duele ofender a Dios, no ha nacido de nuevo. Necesita entender que está incluido en el nuevo nacimiento una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza el hombre es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, porque la naturaleza de Dios permanece en nuestra vida, y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad que a través de esta nueva criatura que Dios está creando en nosotros, que pueda estar la santidad de Dios en nosotros. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ya tenemos dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Y dice la Biblia que estas dos naturalezas pelean la una contra la otra para que no se haga la voluntad de Dios. La naturaleza divina, la naturaleza de Dios te dice: sirve a Dios, entrégate a Él, dale tu corazón, cuídate del mundo, sírvele con todo tu corazón. Y la naturaleza de pecado dice: no le hagas caso, disfruta la vida hoy que puedes, porque cuando estés viejo ya no vas a poder disfrutar de la vida. Tú que estás joven, disfruta del mundo, dale rienda suelta, porque la vida se acaba, como dicen por ahí en el mundo, ¿no? Y aprovechar la vida. No, estas dos naturalezas están en nosotros y comienza la guerra espiritual. Comienza el conflicto espiritual por obedecer a Dios o por obedecer a la naturaleza de la carne. Es algo precioso la Biblia, no crea que no. O sea, la naturaleza de Cristo exhibe el carácter habitual de Dios en nuestras vidas. O sea, esta naturaleza de Dios exhibe lo que hay dentro de nosotros. Por eso vean ustedes lo importante que es esto y la influencia espiritual que Dios quiere tener en nuestras vidas. En el tiempo pasado hubo hombres y mujeres que sirvieron a Dios, se llenaron tanto de la naturaleza de Dios, de la naturaleza espiritual, de la naturaleza de Cristo, que no les importó ni siquiera dar sus vidas por Jesús. En el libro de los Hebreos vemos claramente en el capítulo 11, allí una colección preciosa de hombres y mujeres que no les importó lo que les hicieron, que no estaban dispuestos a renunciar a su fe y a la confianza que habían puesto en Dios, aunque los mataran, aunque los destruyeran, aunque los echaran a las fosas de los leones. No les importaba su vida. ¿Por qué? Porque tenían una fortaleza espiritual poderosa en sus vidas que los hacía fuertes, invencibles. ¿Y qué es lo que te puede hacer a ti fuerte, invencible en contra del pecado, en contra de la persecución, en contra de las amenazas del mundo? La naturaleza divina de Dios en tu vida, porque es lo único con lo que Dios trata con nosotros. Y si no desarrollas esa vida espiritual, entonces Dios no está de tu lado para ayudarte, ni para fortalecerte, ni para darte visión, ni para darte convicciones, ni para darte el reino de los cielos, porque necesitas nacer otra vez. Y en el nuevo nacimiento adquirimos la naturaleza de Cristo en nosotros. Y eso es lo único santo que hay en nosotros, la naturaleza de Dios, la nueva criatura, la nueva especie. Eso es lo único santo que tenemos de Dios, porque todo lo demás es perdición. La nueva especie está criada en un cuerpo de carne de pecado, y dice la Biblia que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Pero la nueva especie que Dios está creando en nosotros es creada como conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Ahí es donde está nuestra seguridad. Amén, amén. Qué precioso es esto. Por eso esta nueva naturaleza exhibe el carácter habitual de la justicia de Dios. Ahí es donde podemos ver la influencia de Dios en nuestras vidas.
donde podemos ver los beneficios de todos aquellos que han nacido de nuevo, porque es algo que está permanentemente en nosotros. Algo permanente en nosotros. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre las tentaciones, la victoria contra los ataques del diablo. Allí es donde nos damos cuenta y vemos la certeza de lo que Dios está haciendo en nosotros. Antes, ¿qué íbamos a andar nosotros resistiendo al pecado? ¿Qué íbamos a andar resistiendo las tentaciones? ¿Qué íbamos a andar resistiendo lo que el diablo quería hacer con nosotros? Ni siquiera sabíamos cómo pelear en contra de él. Pero cuando llega la Biblia, cuando llega la palabra de Dios, cuando dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando dice la Biblia, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno ya se entregó a mí, ha comenzado una nueva etapa en su vida, un nuevo nacimiento. Entonces es ahí donde nos damos cuenta y comenzamos a entender que Dios está haciendo algo grande con nosotros para que aprendamos a resistir el pecado y las tentaciones. Por eso una persona que no es fuerte en el espíritu, que no está desarrollando estas habilidades en su vida espiritual, es presa fácil del pecado, de la tentación, del desaliento, del desánimo, de la falta de fe, de la falta de confianza. Es presa fácil del enemigo porque no está fuerte para resistir. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está muy débil. La nueva especie que Dios está creando no la está alimentando. Está debilucho, flaco, con una cachetada hasta una maroma por la debilidad espiritual que tiene. Es más, ni siquiera resiste. A la primera dice, venga para acá. Entonces necesitamos entender que Dios, a través del nuevo nacimiento, dijimos, ¿qué está haciendo Dios a través del nuevo nacimiento? Nos llamó, nos sacó de muerte a vida. Después, ¿qué pasó? Después de que nos sacó de muerte a vida, renovó nuestra mente. Y después de que renovó nuestra mente, ¿qué? Nos dio una nueva naturaleza. Este proceso, estos tres pasos del proceso son los que existen en el nuevo nacimiento. Y es esta la razón por la que los cristianos deben de cuidarse del pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya vino a destruir las obras de muerte que había en nosotros. Dios ya hizo el trabajo. Dios ya hizo su parte. Ahora ustedes y yo tenemos que hacer nuestra parte. Así que a través de este proceso de nuevo nacimiento vamos a poder heredar el reino de Dios. Pero solamente a través de este proceso, solamente si te ejercitas en estas áreas de tu vida tan importantes. Y por eso en este día yo quiero decirles, sirvan a Cristo, no se cansen de servirle, no dejen de servirle, hagan que la Biblia sea parte habitual de sus vidas, conviértanla en un tesoro para sus vidas. No dejen que nada les robe el conocimiento, que cuando llegue la tentación resistan, díganle en el nombre de Jesús. No tengo oro ni tengo plata, así con toda certeza, pero lo que tenemos lo guardamos y lo cuidamos y se los entregamos a otros para que ellos también sean fuertes. Y cuando llegue el día de la persecución, el día de la tentación, nosotros estemos fuertes y firmes, parados sobre la roca que es Cristo, y decirle a todo aquello que se levante en contra de nosotros que servimos a un Dios que vive y permanece para siempre, y que nos hemos convertido también nosotros en inmovibles, que estamos bien parados sobre la roca que es Cristo, y nada, dice el Señor, nada les podrá dañar, nada va a poder destruir
nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Lo determinamos en esta mañana. Dígale a Dios, nada va a quitar ni destruir mi confianza en Dios. Pónganse de pie. Nada me va a quitar mi confianza ni me va a destruir la confianza que he puesto en el Señor. Porque Dios me respalda, Dios está conmigo. En el nuevo nacimiento